Buenas tardes, estaré hablando sobre Aristóteles. Como sabemos, fue uno de los más grandes filósofos griegos de la antigüedad y aunque hizo extensas aportaciones a través de su pensamiento, me estaré centrando específicamente en sus conceptos de sustancia y accidente. Para Aristóteles, la sustancia es lo que responde al qué es de las cosas, aquello que las cosas no pueden perder más que dejando de existir. Del mismo modo es aquello que es por sí y no en otro, es decir, la sustancia de las cosas son básicamente los rasgos que los definen, lo que únicamente se encuentra en ellos, es ese algo que poseen y los demás no. O viéndolo de otro modo, también es aquello que permanece después de que haya un cambio en determinada cosa. Por ejemplo, si hablamos de la sustancia de un martillo, podríamos decir que es el hecho de que pueda martillar. Esa sería su sustancia precisamente. Mientras este objeto cumpla con esta función, no dejará de ser un martillo pese a las circunstancias. Ahora bien, pasando al concepto de accidente, Aristóteles lo define básicamente como aquello que no pertenece a lo que es en sí el objeto o sujeto, es decir, aquello no perteneciente a la comprensión de la sustancia de algo. Se podría decir que es lo que se predica de las cosas, pero que en realidad no son necesarias para que éstas sean lo que son. Ahora, retomando el ejemplo del martillo, donde se dejó en claro que la sustancia de este objeto es su capacidad de martillar, entonces diríamos que dicho objeto podría estar fabricado de madera o de metal, de plástico o de lo que sea, o podría incluso estar pintado de amarillo, rojo, morado, etc. Y todas estas casualidades son las que se definirían como sus accidentes, ya que existen sin afectar en absoluto a la sustancia. Por otro lado, es importante mencionar que los accidentes se dividen en 9 categorías. Son cantidad, cualidad, relación, lugar, situación, hábito, tiempo, pasión y acción. Hablando específicamente de cantidad, cuando hablamos de este accidente nos referimos o bien al número de sujetos u objetos, o bien a la extensión, el volumen o magnitud de estos mismos. Por ejemplo, si al ir caminando por un parque te encuentras con una parvada de aves, entonces se puede decir que el accidente de cantidad es que sean 10 aves, por ejemplo, que unas sean pequeñas también u otras sean más grandes. Ese también sería un accidente de cantidad. Por otro lado, al hablar de cualidad, entonces nos podríamos referir a las características en específico de los sujetos. Tomando en cuenta el mismo ejemplo de las palomas, podríamos decir que sus accidentes de cualidad son el que unas sean grises, otras blancas, negras u de cualquier otro color. Del mismo modo, se puede tomar como accidente de cualidad si unas son más esponjosas que otras. Ahora bien, cuando hablamos de relación, hablamos del vínculo de unión existente entre un ser con otro ser, o podría ser un vínculo con un algo y no un ser como tal, ¿no? Los ejemplos más comunes entre sujetos podrían ser las relaciones familiares. Por ejemplo, Juan y Paco tienen por accidente de relación el que son padre e hijo. Por otro lado, cuando hablamos del accidente de lugar, básicamente este solo está basado en la ubicación del sujeto. Por ejemplo, Juan está en una oficina, en su trabajo, y Paco está en un aula de la escuela. Incluso podría ser que ambos se encuentran en la Ciudad de México. En cambio, al hablar de situación, nos referimos al estado en que se encuentra el sujeto. Por ejemplo, Juan está sentado frente a su computadora, mientras que Paco está parado frente a su profesor y compañeros exponiendo una investigación. Por el contrario, al hablar de hábito nos referimos a una actitud o algo en posesión de manera continua que tiene una persona. Por ejemplo, el accidente de hábito de Juan podría ser que va en bicicleta todos los días a su trabajo y del mismo modo vuelve a su casa. Asimismo, que el hombre siempre tenga que usar una vestimenta puede ser un accidente de hábito.
De igual manera podemos hablar del accidente de tiempo. Este básicamente señala el instante en concreto en que se encuentra el sujeto u objeto, o bien en el que actúa el sujeto. Por ejemplo, Juan y Paco salen de su casa justo al mediodía cuando el sol está en su punto más brillante. O bien se puede hablar del hoy, del mañana, etcétera, ¿no? Del tiempo en sí. Por otro lado, el accidente de pasión es por lo que tiene que pasar el sujeto, o bien es sufrir un cambio o un movimiento por otra cosa. Y finalmente está el accidente de acción. En este caso es lo que el sujeto hace. Se realiza un movimiento sobre otro, por así decirlo. Y esos serían pues los 9 accidentes, ¿no? Los 9 tipos de accidentes. Y bueno, esos fueron los conceptos de sustancia y accidente desde Aristóteles, y gracias por haber visto el video.